La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Prometo complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat, amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya, representat pel Parlament de Catalunya. Cualquier responsable y representante público, sobre todo aquellos que han sido elegidos por el voto de los ciudadanos, que cuando toman posesión de su cargo pongan de relieve esa lealtad necesaria a la Constitución. Porque en un Estado de Derecho las formas son importantes, pero lo más trascendente es cumplir las leyes, cumplir con las obligaciones de cada institución y trabajar por el interés general de todos los catalanes. Creo que ya no es momento ni de contemplaciones ni de buenismos, sino es momento de actuar de manera efectiva, serena, tranquila, clara, de la mano, todos juntos, los constitucionalistas, y por eso le he trasladado al señor Rajoy que si el Gobierno de España decide actuar en este sentido, tiene todo el apoyo de Ciudadanos, como lo tuvo la investidura, como lo tuvo con el 155 otra vez y como lo tuvo con los presupuestos. Y por tanto nosotros le pedimos al señor Rajoy que igual que hicimos con el 155 en este primer periodo, lo extendamos, defina el Gobierno cómo y de qué manera lo va a aplicar y que cuente con nosotros para hacerlo. Pero creo que es un asunto privado al que algunos han dado relevancia en el pasado. Por lo tanto, yo lo que le pido a la gente es que sea coherente. Gracias. Aquí voy a ser muy claro, pero también muy tajante. Es una decisión personal y a mí no me corresponde valorar ninguna decisión personal. Los asuntos de la política tienen que ver con qué hace cada uno con el dinero de todos, no con qué hace cada uno con su dinero. Y por tanto, ante una decisión personal yo no tengo la menor valoración que hacer. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a la gran mesa donde colocamos las tazas de café, donde situamos las portadas de los periódicos y en la que analizamos cómo está cambiando este país y cómo está observando la realidad a nuestro alrededor, para lo que contamos con numerosos ayudantes, con numerosos analistas en el programa, quienes siguen la emisión en directo, todas esas personas que se incorporan a esta hora y muchas de las que se incorporan después en la retaguardia, en diferido y desde otros lugares del planeta, nuestros expatriados. Y hoy la cafetera, en este formato con el que con frecuencia los viernes nos despertamos, el café llamado de puchero, cocinado a fuego lento, café de calcetín, le llamaban, que alguien nos envió desde Costa Rica una cafetera de calcetín, que existía. Yo pensaba que era una especie de metáfora, pero existen de verdad, y es como un soporte de madera, tiene un circulito de alambre y entonces colocas un verdadero calcetín. Claro, ahora los calcetines son filtros para que hagas el café en condiciones, pero si no, valdría un calcetín en realidad convencional. Pero colocas una telita con forma de calcetín, ahí echas el café, añades el agua caliente por encima y cae en la taza, una cosa muy curiosa. Así que nos lo enviaron desde Costa Rica un oyente el año pasado. Bueno, pues
hoy en este café de puchero elaborado a fuego lento, aquí en el programa donde vamos a analizar las portadas de los periódicos, sabéis, un poco las principales líneas de actualidad, y hablaremos también de nuestro videoforum, de la película elegida para ser analizada esta semana, veremos la prensa internacional, en fin, la fórmula habitual de los viernes. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, no estás sola. En un día en el que en las redes sociales sigue teniendo muchísimo protagonismo el asunto relacionado con la casa de Irene Montero y Pablo Iglesias. Sabéis que un periódico digital publicó que se habían comprado una casa por valor de 600.000 euros en las afueras de la ciudad de Madrid, en una zona de campo. Y esto ha generado bastante debate en las redes sociales. Llevan siendo trending topic 2 días y ha motivado también una nota de explicación tanto de Iglesias como de Irene Montero y algunas preguntas en el Congreso de los Diputados tanto a Irene Montero como a Íñigo Errejón, que le preguntaron ayer precisamente sobre este asunto. Gracias. Aquí voy a ser muy claro, pero también muy tajante. Es una decisión personal y a mí no me corresponde valorar ninguna decisión personal. Los asuntos de la política tienen que ver con qué hace cada uno con el dinero de todos, no con qué hace cada uno con su dinero. Y por tanto, ante una decisión personal, yo no tengo la menor valoración que hacer. ¿Entregarías la política económica de tu país a un señor que se compra un casoplón de 600.000 euros con piscina y una parcela de 2 metros cuadrados? Es posible que me acabe de escuchar la respuesta que he dicho a su compañera. Me remito a lo mismo. Es una decisión personal y no valoro decisiones personales. Eso decía Íñigo Errejón, y el periodista aludía a un tuit que había puesto Pablo Iglesias hace algún tiempo sobre Luis de Guindos, diciendo que alguien que se había comprado una casa de lujo de 600.000 euros él no pondría en sus manos la dirección de la política económica española. Entonces aquí se han rescatado algunos tuits, se ha utilizado como elementos para debatir sobre la coherencia, la incoherencia. Bueno, es un tema interesante porque habla de la izquierda, también de la coherencia de la política, los márgenes de la coherencia de la política, y además es un tema que ha estado muy presente, os podéis imaginar, ha sido muy utilizado, le ha gustado mucho a la oposición para hacer leña de este asunto. Creo que es un asunto privado. Pero creo que es un asunto privado al que algunos han dado relevancia en el pasado. Por lo tanto, yo lo que le pido a la gente es que sea coherente, ¿no? Y si el señor Iglesias ahora dice que es un asunto privado, ¿por qué dijo él que el ministro de Economía, el señor de Guindos, no podía ser ministro de Economía porque se había comprado un ático de 600.000 euros y que un millonario no podía dirigir la economía? Yo lo que veo en algunos es que hay mucha hipocresía. Pero qué llamativo. Fijaos, ayer pensaba en la incoherencia. ¿Qué es exactamente las incoherencias, no? Como decía Rafael Hernando. Cuando la izquierda vive como ricos es cuestionada. Cuando la derecha vive como pobres no es cuestionada. Ricos que viven como pobres, pobres que viven como ricos. Y sin embargo, siendo las dos incoherencias, son analizadas de forma diferente. Esto me hacía que pensar, me llama la atención. ¿No será quizá que Iglesias y Montero no eran exactamente como los habíais retratado en vuestros medios de comunicación en el pasado? Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All you will take. Cuando se decía, anda que no he tenido yo debates de esto, que decían, son comunistas, son anticapitalistas, vienen tal, y yo decía, a ver, son profesores de universidad y no precisamente responden a ese estereotipo que se le estaba tratando de achacar, no eran precisamente ocupas, nunca lo fueron. Pero bueno, el caso es que es el nuevo debate, el nuevo sainete político, que supongo no sé evaluar qué recorrido tendrá, pero supongo que será limitado, ya iremos viendo de todas formas. En cuanto... hay algún titular que acompaña a este tema, malestar en Podemos por el chalet de Iglesias y Montero, dice el periódico El País en su portada. Iglesias y Montero silencian en Podemos las críticas a su chalet, dice el periódico El Mundo, y así uno tras otro. Bueno, el caso es que este es un asunto, no es el asunto que más atención se le dedica, sí en las redes sociales y un poco en el debate más público, pero en las portadas de los periódicos sigue Cataluña, porque ayer vimos el juramento de Torra, juró su cargo, y le escuchamos a Quim Torra haciendo una promesa al pueblo de Catalunya. Prometo complir lleialment
les obligacions del càrrec de president de la Generalitat, amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya, representat pel Parlament de Catalunya. Y el hecho de que no se refiriera a la Constitución ha abierto un cierto debate. El Partido Socialista decía: se debe lealtad a la Constitución, las formas son importantes en democracia. Cualquier responsable y representante público, sobre todo aquellos que han sido elegidos por el voto de los ciudadanos, que cuando toman posesión de su cargo pongan de relieve esa lealtad necesaria a la Constitución. Eso decían desde el Partido Socialista y desde Podemos. El candidato es el que no nos gusta, lo de las formas es un asunto secundario. Y para mí lo relevante de la toma de posesión del señor Torra no es cómo haya decidido hacerla, sano que es un candidato que no nos gusta. Y algo parecido decía el Gobierno, que está intentando enviar mensajes de tranquilidad. Si hace unos días escuchábamos a Mariano Rajoy diciendo: lo importante no es lo que se dice, es lo que se hace. Y ofreciendo espacios de colaboración, Catalá insistía en este mismo sentido. Porque en un Estado de Derecho las formas son importantes, pero lo más trascendente es cumplir las leyes, cumplir con las obligaciones de cada institución y trabajar por el interés general de todos los catalanes. Un mensaje que contrasta profundamente con la propuesta de Ciudadanos. Albert Rivera pide extender el 155 en el tiempo. Dice que ya se lo ha trasladado a Mariano Rajoy. Un presidente racista, como el señor Torra, con un presidente que odia a la mayoría de catalanes que se sienten españoles y al conjunto del pueblo español, con un presidente que lo primero que hace es rendir cuentas a un prófugo de la justicia que ha dado un golpe de Estado, como el señor Puigdemont, creo que ya no es momento ni de contemplaciones ni de buenismos, sino es momento de actuar de manera efectiva, serena, tranquila, clara, de la mano, todos juntos, los constitucionalistas, y por eso le he trasladado al señor Rajoy que si el Gobierno de España decide actuar en este sentido, tiene todo el apoyo de Ciudadanos, como lo tuvo la investidura, como lo tuvo con el 155 otra vez y como lo tuvo con los presupuestos. Y por tanto nosotros le pedimos al señor Rajoy que, igual que hicimos con el 155 en este primer periodo, lo extendamos, defina el Gobierno cómo y de qué manera lo va a aplicar y que cuente con nosotros para hacerlo. Así que propone extender el 155 y sigue utilizando Cataluña como elemento sustancial en el debate público. Bueno, en las portadas de los periódicos, Rajoy esperará la comisión de delitos para volver al 155. El presidente rechaza la propuesta de Rivera de mantener la suspensión de la autonomía y Torra toma posesión sin acatar la Constitución y el Estatuto. Dice: además, el petróleo sobrepasa los $80 por primera vez en 4 años. Irán y las tensiones geopolíticas impulsan el precio del crudo, dice el periódico El País en su portada. También escuchamos ayer hablar de Israel. Decía Irene Montero, se refería a el asunto de la ofensiva sobre Gaza. El que, insisto, este Estado es conocido y está escandalizando al mundo entero por asesinar a decenas de personas palestinas que están luchando por su tierra. Nosotras exigimos que España suspenda de inmediato el comercio de armas con Israel y que promueva una investigación internacional, que es lo que corresponde en este caso, e insistimos en mostrar toda nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Palestina y en reivindicar, como no podía ser de otra manera, que Palestina tenga todos sus derechos reconocidos. Eso decía ayer Irene Montero. Y dice el periódico El Mundo: la fiscal alemana avisa de que será minuciosa con Llarena. Dice que revisará a fondo la euroorden, incluidas las cuestiones formales. Puigdemont pide que se le exonere como en Bélgica y el Supremo trata de impedirlo. Además, también el PP sostiene a Casado pese a la crisis por su licenciatura. El partido cree que saldrá reforzado y Rajoy confía en él como candidato a la alcaldía o a la Comunidad de Madrid. Dice el periódico El Mundo, que lleva también esta noticia a la que nos referíamos. Iglesias y Montero silencian en Podemos las críticas a su chalet, dice El Mundo, que justifican la compra del inmueble en que lo hacen para vivir y no para especular, dice el periódico El Mundo en su portada. Además, en La Razón, ofensiva de PP, PSOE y Ciudadanos en la Unión Europea. Torra quiere exterminar a los españoles. Equiparan al nuevo presidente que tomó posesión sin acatar la Constitución a líderes ultras como Le Pen y Farage. Dice sobre esta supuesta ofensiva de PP, PSOE y Ciudadanos en la Unión Europea. Ahora le preguntaremos a Pilar de la Peña cómo ha recogido esto la prensa internacional. Además, el juez Llarena advierte a Alemania de que no cometa un error con Puigdemont. Requisan bienes y cuentas a más de 50 etarras para indemnizar a las víctimas. Dice también en su portada el periódico La Razón.
Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, ya sabéis que todos los viernes dedicamos un espacio en el programa a analizar los medios de comunicación internacionales y la manera en la que han proyectado la imagen de nuestro país y la manera en la que han contado las cosas que ocurren en España. Y para eso nos ayuda Pilar de la Peña. Muy bienvenida, Pilar de la Peña. Muy bien recibida y hallada, gracias. ¿Te has recuperado la resaca de la desvirtualización? Sí. Mucho sí. Amor expresado. Muchísimo. La verdad es que eso fue casi lo que más nos impresionó, ¿no? El derroche de cariño, de apoyo. No, decía hacia ti. Bueno, yo creo que hacia todos. Gente... Y yo personalmente, a mí también, igual que hace un año, me sorprendió, porque al final solo vengo un día a la semana. Porque tú quieres, Pai, porque tú quieres. Ya lo sabes que sí. Ya lo sabes que justamente es eso. Ya lo sabes que me cuesta mucho. Entonces, pero es verdad que la gente decía, oye, ya está bien, a ver si Pilar de la Peña puede venir más días. Digo, bueno, pues oye, eso ya lo presionáis vosotros. No, y la verdad es que me lo plantearía. Es verdad que tengo una situación un poco complicada para venir más días, pero realmente... No, pero es verdad que gracias a eso es lo que permite que Pilar de la Peña escrutine con mucha precisión lo que se publica en los medios de comunicación internacionales con sosiego, y se agradece que alguien con esa tanta dedicación a un asunto, pues después venga aquí a traernos eso, así que una cosa por la otra, con tanta pero profundidad. Vamos, con cosas como lo del pasado sábado, la verdad es que dan ganas de venir más y de hacerlo mejor, porque de verdad que fue eso, un chute de apoyo, de adrenalina, de buen rollo, que os agradezco muchísimo. Bueno, pues el caso es que esta semana España ha estado muy presente en la prensa internacional. Claro, hemos visto noticias de Cataluña, que siempre tienen una gran repercusión. La elección de Quim Torra, la investidura, la toma de posesión, concentrado en los medios de comunicación internacionales. ¿Qué tal lo han acogido esto? Pues mira, al principio cuando salió el nombre de Quim Torra y que parecía que por fin había un candidato que tenía posibilidades de ser investido, con cierto optimismo, ¿no? Lo que la mayor parte de los medios internacionales destacaban es que por fin se vislumbraba el fin al bloqueo que tiene a Cataluña sin gobierno y sin presidente desde hace 5 meses. Eso era lo que la mayor parte de los grandes medios de comunicación destacaban, ¿no? El Financial Times, The Guardian, Le Monde, destacaban eso, que Puigdemont renunciaba, parecía que ya definitivamente a ser investido, y elegía a su sucesora, Quim Torra. En un primer momento no se puso tanto el foco sobre Quim Torra como sobre todo sobre la posibilidad de que al fin se terminara el bloqueo. Una vez que ya se fue escuchando al propio Torra en el primer debate de investidura, y luego ya fueron fijándose un poco más en el perfil. Y lo que luego los medios internacionales han destacado casi de forma unánime es que se trata de un independentista de línea dura, un independentista muy comprometido. Ya los adjetivos varían un poco entre los que hablan de radical, de ferviente, de convencido, pero sí se insiste mucho en que parece casi más independentista que el propio Puigdemont. A su vez, la mayor parte de los medios resaltan que se trata de un perfil o de un personaje extremadamente fiel y digamos, incluso sumiso, decía Le Monde, a Puigdemont, ¿no? Se parece que es un perfil para presidir la Generalitat que va a permitir o que va a favorecer la bicefalia. En este sentido, esto también les ha llamado la atención, aunque, como os digo, sobre todo intentaban destacar eso, que al final parece que la crisis catalana se va poco a poco encontrando visos de cierta normalidad. Se destacaba que previsiblemente también el gobierno levantaría el 155 y se volvería una cierta situación de normalidad. Aunque también la mayor parte de los medios destacaban, el New York Times, por ejemplo, decía que por el perfil de Quim Torra y también por la propia situación de Cataluña, no se vislumbra realmente un fin del enfrentamiento tan cercano, ¿no? Que poco a poco se van dando pasos, y sí parece que la perspectiva, de hecho el Wall Street Journal decía esto, ¿no? La perspectiva de una Cataluña independiente parece cada vez más lejos, a pesar de que los independentistas pues vuelven a tener el gobierno. Entonces, lo que desde fuera se ve es que se va dando pequeños pasos en una cierta normalización. Se ve todavía muy lejos el enfrentamiento, aunque
que luego varios medios destacaban eso, la predisposición al diálogo que al menos en inicio mostraron tanto Rajoy como Torra. Y luego pues irían viendo. También ha tenido mucho impacto el hecho de que la justicia belga haya rechazado la orden de extradición, que bueno, también han destacado varios medios internacionales. Han destacado se critica la actuación de la justicia española, o sea, hay una cierta... Porque aquí se miraba como nos han avergonzado, nos han humillado, decía el periódico El Mundo en su portada, han humillado a España. Se ve como un flagrante error, porque aquí también se ha puesto en evidencia... Incluso se ha utilizado para descalificar al juez Llarena, diciendo, bueno, esto demuestra la chapuza. ¿Eso la prensa lo ha resaltado con ese tono? La mayor parte de las crónicas, claro, cuando los periodistas hacen las crónicas, intentan contar los hechos. Entonces, lo que se resalta sobre todo es esto, ¿no? Que al final se ha rechazado por un defecto de forma. No son muy explícitos en los rechazos. Por ejemplo, en sus cuentas de Twitter, los corresponsales sí eran bastante más punzantes, ¿no? Y sí hablaban de revés para el juez Llarena, de cierto desprestigio para la imagen de la justicia española. Por ejemplo, pues he visto tuits de gente de AFP, de Mathieu de Tallac, de Le Figaro, de Rafael Minder, que hablaba un poco de cómo la estrategia de intentar llevar a juicio a todos los independentistas pues no iba a resultar. A la hora de destacar no son tan explícitos, pero sí se deja caer esto, ¿no? Que al final un defecto de forma ha echado para atrás la petición de extradición de España, y que finalmente los exconsellers de momento no van a ser extraditados. Esto sí que... Oye, y tengo otra pregunta. Cuando hablabas de Quim Torra, ¿cómo lo han calificado? Porque aquí en España los calificativos han sido muy duros. Se le ha llamado supremacista, xenófobo, en relación a aquellos tuits que había publicado, incluso algunos de sus escritos. ¿Allí esto ha penetrado en la prensa internacional? Bastante más de lo que suele ser habitual. Es decir, por ejemplo, el The Guardian, cuando en la noticia en la que se hace eco de ya su investidura, en el mismo titular dice que ha sido elegido presidente, que digamos que ha tomado posesión, entre acusaciones de xenofobia. Luego varios de los titulares y de los calificativos es lo que os decía, ¿no? Algunos llamaban, Bloomberg, por ejemplo, tenía la noticia, decía, los independentistas catalanes desentierran a otro radical para dirigir la región. Sí está un poquito en el aire, se han mencionado algunos de los tuits xenófobos, no se ha puesto tanto el foco sobre ello, pero sí es verdad que algo ha calado en que el perfil del nuevo presidente catalán es acusado de xenófobo, de racista por la oposición, sobre todo, siempre con bastante distancia, pero sí, algo sí que ha Pero está bien, es interesante que se le califique como sector duro. Eso lo tiene clarísimo, línea dura, eso es lo que hardline, como dicen, eso en prácticamente todos los medios coinciden en calificarle así. Ya los aspectos de xenófobo, racista, mucho más sutil, y siempre mencionando que son las acusaciones de la oposición. Después en Los Angeles Times habían hablado esta semana de la lucha de las familias por las exhumaciones del Valle de los Caídos, ¿no? Sí, es verdad que es curioso. Ya hemos comentado que este es un tema que siempre interesa mucho a los medios internacionales, pero me llamó la atención que Los Angeles Times, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, creo que es el tercer más leído allí en todo Estados Unidos, en su portada dedicaba un reportaje a este tema, ¿no? Un poco la lucha de la familia de los hermanos La Peña para conseguir sacar los restos, o por lo menos para la autorización judicial que han conseguido, y que ya han empezado los trabajos de los ingenieros para ver si esto es posible. Los Angeles Times destacaba esto, ¿no? Que después de estar, pues desde la muerte de Franco, muy impermeables, a todas las reclamaciones de las familias que no querían que los restos de sus seres queridos estuvieran en el Valle de los Caídos, después de prácticamente hacer oídos sordos durante décadas a esto, ahora por fin parecía que en España se abría la puerta y se abría la luz a la posibilidad de sacar y de dar en este sentido satisfacción a las familias. Se menciona en todos los artículos a Eduardo Ranz, que es el abogado que está llevando todos estos casos, y se apunta que hay varias familias en esta lucha y en esta reivindicación, y bueno, que quizá al final, después de tantos años, pues se consiga esto. Y de momento ha llegado a la portada de Los Angeles Times. Y más temas. Madrid cambia la normativa para luchar contra Airbnb. Esto os acordaréis que ya lo estuvimos comentando cuando Palma fue la primera ciudad española que lo anunció. En este caso, Les Echos, que es el diario económico francés más importante, se ha hecho eco de los planes del Ayuntamiento de Madrid también para cambiar la normativa y hacer que sea más difícil que digamos, los propietarios de inmuebles, pues en vez de tener sus viviendas para el alquiler residencial, lo dediquen a alquiler turístico. Esto ya se empieza a generalizar. Es verdad
verdad que no es solo Madrid, Barcelona, Palma, sino que es una situación que afecta a muchas grandes ciudades, y en este caso el SECO destaca que Madrid también, ¿no? Que los alquileres se están disparando, que la gente está teniendo problemas para encontrar viviendas por el hecho de que a los propietarios les resulta más rentable colocarlo en Airbnb, y anunciaban de que, bueno, de cara a la temporada turística, que podía reducir, sobre todo en lo que es el centro de Madrid, la oferta de viviendas, porque el ayuntamiento sí parece decidido a tomar cartas en este asunto. Después hemos visto también esta información, que luego ha tenido mucha repercusión, que avanzó María Tadeo en la agencia Bloomberg: economistas y académicos que no van a participar en actos si no están representadas mujeres. Y esto, que una iniciativa española que tiene repercusión y que fuera parece que llama la atención, y que aquí ha tenido mucha repercusión interna también. Sí, es verdad que de hecho el primer manifiesto lo firman 50 economistas y académicos, y creo que ya va por cerca de 300 firmas a favor, ¿no? Bloomberg, a través de Bloomberg, es la agencia un poco que le ha dado voz y que le ha dado difusión a esta iniciativa, y la engloba un poco en esta lucha y en este impulso global para digamos, reducir la desigualdad y para potenciar las voces feministas y las voces de mujeres en industrias que tradicionalmente son ocupadas por hombres, ¿no? Están protagonizadas por hombres. En este sentido, Bloomberg y, por ejemplo, AFP, que también se ha hecho eco de la iniciativa, y otros medios, que Le Figaro también lo ha recogido. Les ha llamado la atención que saliera desde dentro, desde los propios economistas, anunciando que iban a boicotear aquellas mesas redondas, conferencias o debates en los que hubiera al menos dos ponentes y uno de ellos no fuera una mujer. Se recuerda además que en España desde el 8M pues hay un impulso y una marea feminista muy muy fuerte, y que las reivindicaciones que han cambiado, ¿no? Sí que existe un poco la sensación de que las cosas que ha habido un punto de inflexión, y que hay una necesidad y digamos una petición cada vez más fuerte y más asentada para que estas cosas cambien. Y las protestas en televisión, los presentadores de luto que están protagonizando pues, imágenes en periódicos muy importantes, y aquí ha tenido mucha repercusión también, pero ha llegado también a las noticias en el exterior, ¿no? Ya lo habíamos comentado, que empezaron The Irish Times, y cada vez son más los medios que se hacen eco de ello, The Times, The Guardian, el Tageszeitung. Es verdad que les llama la atención, incluso The Guardian, por ejemplo, hablaba del Black Friday, ¿no? Del Viernes Negro, por aquello de que son todos los viernes que se vuelven a vestir de negro y denuncian la manipulación. Lo llamativo es que todo esto vuelve a colocar a Televisión Española en el centro de una polémica, con acusaciones de manipulación, con eso de falta de imparcialidad, de interferencia política, y los medios internacionales lo están recogiendo. Resaltan especialmente que son los propios trabajadores de la emisora los que están liderando la protesta, y que de momento señalado es el Partido Popular, que sigue bloqueando todos los esfuerzos por hacer más transparente la elección del presidente y digamos de la dirección de la cadena. Ya os digo que siguen pendiente y siguen con el foco puesto y destacando esto, ¿no? Porque además la imagen es llamativa, ¿no? Todos los presentadores vestidos de negro. Ahí está. No dejan demasiado buen lugar a la imagen de la televisión pública, la verdad. Oye, y en lo que se refiere a otras noticias de actualidad que no estén referidas a nuestro país, que no están relacionadas con España, ¿qué es lo que ha tenido protagonismo en la prensa internacional? ¿Qué acto, qué suceso de política internacional o de actualidad internacional ha protagonizado las portadas? Pues esta semana claramente lo sucedido en Gaza, ¿no? Después de la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, la represión israelí contra los manifestantes, la cantidad de víctimas que ha habido ha sido portada de todos los medios, pero además ha sido portada casi toda la semana, ¿no? Han ido saliendo fotos el mismo jueves, el New York Times y de muchos diarios británicos, con lo endogámicos que son los diarios británicos, han sacado fotos de los muertos, especialmente de los bebés fallecidos. Hay una ola de indignación. Había también un artículo de un analista en un diario francés, en Le Nouvel Observateur, que decía que había sido un error por parte de Donald Trump, porque había vuelto Gaza, estaba un poquito fuera de, digamos, el foco de debate, el foco de atención en Oriente Medio, y esto había vuelto a poner el asunto palestino en el foco del debate. La mayor parte de portadas han salido, todos los grandes medios le han dedicado portadas a la masacre. Y también resaltan que Estados Unidos sigue de momento respaldando al gobierno israelí.
que el resto del mundo se ha unido en la condena. Es decir, hay bastante unanimidad y hay indignación general por lo que ha sucedido, y la imagen de Israel ha quedado tocada, aunque bueno, de momento se apunta que sigue contando con el respaldo de Donald Trump. Pero esa imagen de inauguración de la embajada y masacre a la par ha sido brutal, ha provocado una ola de indignación tremenda. Bueno, pues esto es en lo que se refiere a la prensa internacional, pero hoy es viernes, ya sabéis que los viernes tenemos Videoforum y la película de esta semana la has visto. La he visto. Te quedas con nosotros entonces. Pues hombre, no voy a ser menos, sí. Bueno, pues cine en la cafetera, Videoforum. Bueno, pues viernes de Videoforum, ya sabéis que lo teníamos arrinconado durante los últimos días por la naturaleza de los programas, por la manera en la que, bueno, como nos acercamos a Francia, en fin, por unas razones o por otras. El caso es que teníamos pendiente esta película. Había sido además una propuesta de los oyentes que yo cogí sin someter a votación y dije, pues me parecía, porque los elogios que había recibido, había oyentes que nos la recomendaban con muchísimo interés. La Belle Verte, no sé cómo se pronuncia esto, Pai, igual tú me sabes decir cómo se dice. La Belle Verte. La Belle Verte. La Bella Verde. La Bella Verde. Bueno, pues La Bella Verde. El planeta libre es como la titularon en España, es una película de 1996 y es una crítica al capitalismo bastante dura. De hecho, corre la leyenda urbana de que fue una película prohibida por la Unión Europea y eso la convirtió en algo clandestina. Bueno, no sé si tendría algo que ver con los derechos de autor o tendría que ver... No sé, me estoy fantaseando porque no tengo ni idea, pero el caso es que si buscas el título de la película te dice que fue prohibida. No hemos encontrado documentación en torno a ese asunto. María Navarro, que también se incorpora a esta conversación. María... bueno, en primer lugar, mal que yo eligiera unilateralmente, sin someterlo a votación, el título de la película de esta semana. Bueno, pero fuisteis muy insistentes, así que yo creo que se merecía, ¿no?, elegir esta película. A mí me alucina que para ser del año 96, ¿no?, diga cosas tan actuales y que todavía son asignaturas pendientes para nuestro planeta Tierra. Sí. Pai, ¿te ha gustado? Sí, me llama la atención, me ha parecido original, que un planteamiento así rompedor. Es verdad que al principio te dejas así un poco como esta película no entiendo nada, pero luego le vas... Sí. Friki. No me atreví a usar el término, pero es verdad que luego tiene algunas críticas tan mordaces y tan acertadas a muchas de las costumbres del mundo, aunque como dice María, es de hace 20 años, pero las sigues viendo en la actualidad, ¿no? Ese padre obsesionado o preocupado porque su hijo solo ve la televisión y el Walkman es muy parecido a los padres de ahora que están preocupados porque sus hijos solo están con el móvil, y muchas de las problemas, de las condiciones o de las conductas que critica o que denuncia o que intenta dejar en evidencia son muy actuales. Es una película entretenida. Debo decir que, claro, tiene una estética un poco rara, principalmente es del año 96 y además las copias que circulan por ahí pues no son precisamente muy buenas. Y sobre todo porque es una película que habla de dos mundos paralelos y además con unas connotaciones así un tanto de ciencia ficción, pero en el que no hay un solo efecto especial. Es todo producto de la interpretación de los propios actores, ¿no? Dice la Wikipedia, Planeta Libre, una película de 1996 dirigida por Colin Serreu, una película que trata de un planeta similar a la Tierra, pero que es más pequeño, en el que viven personas capaces, entre otras cosas, de comunicarse por telepatía, de transportarse en el espacio. En una reunión deciden que hay que ver cómo están los de la Tierra, los terrestres, y entonces que hay que volver a enviar a alguien para tomar la atención a la ciudadanía de allí. ¡Buen año nuevo! Se abre la reunión de Planeta. A nosotros nos hace falta centeno. Yo puedo ofrecer 3 sacos de trigo. Muy bien, no hay ningún problema. Nosotros necesitamos soja. No te faltará. Tenemos una gran cosecha de frutos secos. ¿Cuánto necesitáis? Al menos para 2 meses. ¿Medicamentos? No habrá para todos.
¡Lana! ¿Quién quiere lana? Está bien, habrá para todos. Yo también. ¿Cuántos cuchillos hay que forjar? 17. ¿Y las escuelas? Necesitamos un profesor de telepatía. Amos murió y no tenemos a nadie. Bueno, el caso es que hay una serie de personajes que están discutiendo, viven en una sociedad muy extraña, ataviados con túnicas así muy oníricas y viven durmiendo en medio de los juncos, sin nada, sin ningún elemento, sin edificios, sin nada, pero se pueden comunicar telepáticamente, viajar y tienen una serie de poderes sobrenaturales que les permiten hacer cosas como, por ejemplo, viajar al planeta Tierra e instalarse allí, que se decide en una de las reuniones precisamente. Les preguntan cómo que fueron una vez a la Tierra, ¿cómo era aquello? Oye, ¿en qué punto estaban cuando volviste de la Tierra? De eso hace ya mucho tiempo. Fuimos dos, el padre de Milá y yo. Aterrizamos en Francia, en París. Habían hecho una revolución contra el rey. La cosa iba bien, habían instaurado una república, pero pronto se fastidió la cosa. Volvieron a poner un emperador, Napoleón. Entonces va haciendo un pequeño retrato sobre la sociedad, sobre cómo ha ido evolucionando y sobre las jerarquías en el propio planeta, las formas de gobierno. Oh, lo de la jerarquía allí es algo importante. Todos son jefes y todos se creen superiores a algo. Los hombres se creen superiores a las mujeres, la gente de la ciudad a la del campo, los adultos a los niños, los humanos a los animales y a las plantas, y además hay razas. Como es un planeta tan grande, tuvieron la deriva de los continentes. Eso hizo que aparecieran especies de humanos muy diferentes, muy lejos unos de otros. Y el día que se encontraron los más degenerados, se creyeron superiores a los demás. Una carnicería. Y ahora los degenerados lo dominan todo. Por suerte nuestro planeta es pequeño. Una sola raza, un solo clima, un único desarrollo. Es genial. Pero que ellos no hayan tenido suerte no es razón para que nos dejen de interesar. Nosotros tampoco les interesamos a ellos. No nos aplastan con sus mensajes. Es que no saben cómo comunicarse. Pasan el día jugando con los ordenadores sin ocuparse de sus cabezas. No creo que exploten más de la 10ª parte de su cerebro. No debe medir más que una boñiga de oveja. No servirá de nada. Van a su ritmo. Es como la lechuga. Aunque la estires no crece más. Porque ahí se están planteando si volver a la Tierra para volver a conectarse, pero claro, ahí estoy viendo que hay un salto espacio-temporal, porque por una parte dicen que la última vez que habían ido era en plena Revolución Francesa y de pronto dicen no saben hacer nada, están todo el día jugando con sus ordenadores, cuando luego llegan a esa sociedad y no comprenden nada, pero mira, hay una pequeña fisura en el guión. Pero bueno, el caso es que deciden marcharse hacia allá, aunque el retrato que hacen por simple es demoledor, por real. Sí, la verdad es que muchas de las cosas... De hecho, evidencia cómo sería poco interesante para incluso extraterrestres a lo mejor venir a la Tierra, ¿no? Al menos es el retrato que intenta hacer en esta parte de la película. Luego es verdad que también en el resto del transcurso de la película se ven las cosas que sí siguen haciendo atractivos a nuestro mundo, nuestra sociedad, a nuestro modo de vida y que de hecho atraen precisamente a los hijos de la protagonista, que es la que viaja. Pero sí que muchas de las cosas que dicen son eso, una crítica tan perfecta, con tanto punto con tanta punta hacia muchas de las cosas que pasan en la Tierra, que sí es verdad que te avergüenza un poco. La película, decías, María, tiene una estética parecida a la vida de Brian. Sí. Es un tipo de humor así, digamos que tiene también esa estética de rodaje y la simplicidad también no aspira a muchas cosas. Claro, no pensarías que una película del año 96 con esa estética de la vida de Brian hablase de cosas que ni siquiera ahora, en 2018, hemos conseguido solventar, que es la contaminación, el cambio climático, todo esto que se encuentra luego la persona que va a ver a la Tierra. Pero a mí me fascina que, según se plantea la película, evidentemente, este planeta esté más avanzado que la propia Tierra, pero con mucho menos consumismo, como volviendo un poco a las raíces del ser humano. Es que la película tiene un mensaje profundamente anticapitalista. De hecho, era lo que atribuían precisamente en Internet como la razón de una hipotética prohibición en la Unión Europea. Insisto en que no hemos encontrado documentos que avalen eso, pero que avalen la prohibición, ni siquiera. Pero más allá de eso, el discurso puede ser algo transgresor en ese sentido para el año 96, pero bueno, viendo lo que hemos visto en el cine, tampoco es que sea de un revolucionario que asuste. Y en todo caso sí veíamos algunas críticas en Film Affinity, que tiene un 7 de valoración, o sea, está bien valorada en Film Affinity, y había algunas críticas escritas que sí que decían, bueno, es un neohipismo y además pues un tipo de adoctrinamiento, pero realmente muy fantasioso, porque encima viven en el campo durmiendo entre las flores con unas túnicas, pero tampoco están planteando una sociedad alternativa, paralela, con otros modos de relación. Simplemente es una crítica, un cuestionamiento
algunos de los excesos de la sociedad moderna actual, del capitalismo moderno y de la presión que sufren las personas viviendo bajo ese paraguas, ¿no? Lo que pasa es que sí que en el fondo plantea una cierta hipótesis de que al final esa es la vida que termina triunfando, ¿no? Porque aquí voy a hacer un poco de spoiler de la película, pero luego al final cuentan la historia de cómo este pueblo llegó a esta situación y se supone que pasaron un poco por todas las etapas que estamos ahora y de pronto una rebelión popular que además se basó precisamente en no comprar, ¿no? En no consumir, un poco y entonces al final, después de todo ese desarrollo, todas esas revoluciones, han terminado viviendo un poco como una hippie, que es verdad que en ese sentido es como el ideal al que llega la película, ¿no? Que sería la situación ideal en la que todo el mundo es feliz, todo el mundo comparte todo se discute de forma asamblearia, todas estas cosas, las decisiones se toman siempre por consenso y la gente es feliz. Es verdad que luego, pues esta mujer, por ejemplo, siente curiosidad por volver a la Tierra, porque bueno, tiene una conexión personal, pero sí que plantea un poco eso, ¿no? Que este sería el modo de vida perfecto. Es verdad que es la tesis de la película, pero que diciendo un poco que después de haber pasado por todo el desarrollo, porque cuentan que sí que llegó a haber, pues fábrica, su propia revolución industrial y que al final la gente se rebeló ante eso, ante la contaminación, ante los contra los fabricantes de armas y que este es el modo de vida que les pareció mejor. Entonces tenemos esos dos planetas, un planeta que vive, como digo, entre juncos, de una manera muy, pues eso, muy neo-hippie, muy, como diría Maruenda, happy flower, y entonces todos celebran pues bonitas fiestas por las noches en torno a una hoguera y se bañan en el pantano a primera hora de la mañana, etcétera, etcétera. Esa es una sociedad, solo vive con esas consideraciones y reuniones donde necesitan trigo y tal, lo que escuchábamos al principio. Y viven más años. Viven más años y viven muy 150 felices. 150 años son como algo cotidiano. Profundamente felices. Y la otra sociedad, porque una de las protagonistas no es extraordinariamente feliz, porque además sus antecesores, su familia, ella es producto de una visita también a la Tierra donde, no sé si era su madre o su padre. El padre es el que viaja a la Tierra. El padre es el que viaja y se enamora de una terrícola y entonces, producto de eso, a ella le revelan ese gran secreto, es que tú eres hija de una terrícola. Entonces está pasando por un momento de tristeza y decide ir a la Tierra a encontrarse con sus familiares o con sus raíces o con su mundo y la envían a París. Y entonces empiezan a sucederle un montón de anécdotas donde va conviviendo con la gente de París, con el mundo desarrollado actual, porque a todo esto tienen connotaciones como muy pasajeras, muy fugaces de lo que significa la sociedad moderna, pero ahí se va encontrando con algunas situaciones muy surrealistas. ¿Por qué quieres ir? Tu padre te habló de la Tierra. Sí, justo antes de morir. ¿Qué te dijo? Que se había enamorado de una terrestre que murió cuando dio a luz a una hija y que esa hija era yo y que me trajisteis aquí a escondidas y que por eso nunca se casó. ¿Se lo has dicho a alguien más? No, a nadie. ¿Qué habría pasado si hubierais dicho la verdad? Tu padre tenía miedo de que te devolvieran a la Tierra. Claro, porque ella era producto de aquella relación tan extravagante con una terrícola y con esa sociedad que precisamente estaba defendiendo todas aquellas cosas que este otro planeta había renunciado hacía tantos años después de una gran revolución. Bueno, de hecho a ella la ponen como una valiente, ¿no? De que quiera irse a la Tierra. Y bueno, es curioso luego también por hacer un poco la crítica al país maravilloso, porque claro, es verdad que la película en eso tiene un sesgo clarísimo, que es en el planeta guay, no hay discusiones, no hay malos rollos, no hay nada, es todo genial, y en la Tierra todo es fatal, ¿no? Sí, pero la envían a París. La podían haber enviado a otro lado y la envían a París. Claro. Si te llega, iba a pronunciar el nombre de una ciudad española, pero paso de problemas. Pero si le llegan a enviar, no lo sé, Huelva, o yo qué sé, o Guadalajara, o... Bueno, Guadalajara todavía, Huelva también está bien, depende. Lo que yo no sé Valladolid. es si... No te mojas nada. Valladolid. No, es que no me salía... Albacete, que no me salía. Albacete, te envían no es lo mismo París que Albacete, esto es un hecho. Bueno, igual hay menos contaminación. Puede ser. Y la gente es más feliz, porque una de las cosas es que en París la gente no era muy hace feliz. Mucho frío, que yo pasé por la noche un día. Lo que yo no sé es eso, si puedes hacer el camino inverso. O sea, está demostrado que por la avaricia del propio ser humano, al final te genera dependencia los productos que tú consumes, ¿no? Ahora mismo vivir sin móvil lo puedes hacer, pero es verdad que hay que reconocer que hay cierta dependencia. Puedes hacer el camino inverso, es decir, de tener todo tipo de avance tecnológico, de tener todo lo que desees, a no te quepa duda. Vivir con nada. No, con nada. Hay mucha igual, gente que lo ha hecho. Igual con nada no, pero no puedes la hacer. mayoría. Quiero decir que tiene que ser un porque proceso a la nadie nos ha dado inversa que los tiene que mecanismos. costarte sobre todo como sociedad, ¿no? Porque
que lo haga todo el mundo. No, pero yo tengo ahí mi amiga Esther, que siempre lo cuento, que hace gorros, confecciona gorros, los vende en mercadillos medievales, y fue una de las primeras de su promoción en matemáticas. Trabajó en una consultora multinacional de estas consultoras que hacen análisis de situaciones financieras de las grandes empresas, y de pronto un día decidió irse por mercados medievales vendiendo los gorros que hacía ella misma con su máquina y tal, y su mayor aspiración era irse al campo. Y yo conozco gente que se ha ido a vivir en una vida, pero, hombre, no te voy a decir... Pero vives en un sistema consumista, en un sistema totalmente capitalista, por tanto, es muy difícil que un grupo organizado de gente lo haga. En el otro planeta es más fácil porque es lo que se ha instaurado. Y luego también no plantea ningún tipo de crítica a ese planeta, porque no todo puede ser genial. Seguramente también tengan ciertos defectos. Y luego, al final, acaba un altavoz, por cosas que luego contaremos, pero acaba un altavoz en el propio planeta y se vuelven locos bailando. Quiero decir que a lo mejor hay gente que no ha descubierto cómo es la Tierra y por eso pues no desean nada de lo que vive en la Tierra. Que no tienes que hacerlo, Mary. Estoy haciendo de abogado del diablo. No estás haciendo de abogado, estás mostrando ahí tus resistencias a irte a vivir a la sabana. No, porque no es una igual que a mí, yo he comprado el discurso en cuanto he visto la película y he dicho, qué guay, qué reflexiones, me encantaría vivir en ese país, en ese planeta, perdón. Pero bueno, no sé, luego es todo muy complicado. Muy lo curioso es que hay muchas experiencias de gente que opta por ese modo de vida o que intenta, de hecho, las propias comunas hippies de los años 60 o los 70, incluso yo estaba leyendo hace poco en España algunas experiencias para un poco comparar con la película. La mayor parte de ellas fracasaron precisamente por tensiones dentro de las propias comunas, ¿no? Entre los que querían imponer algún tipo de normas y los que eran totalmente espontáneos. Al final, el ser humano, una vez que ya ha vivido en nuestra sociedad, es verdad que es difícil que sea capaz de escapar completamente, pero sí hay casos de gente que consigue sobre todo aprender a vivir con mucho menos y a no estar tan sujeto a la tiranía del consumismo, de las modas, de todo lo que nos afecta. Pero yo solo quería decir una cosa, que es verdad que en la película, pese a todo ese mundo maravilloso, hay cosas que les atraen. De hecho, los dos hijos de la protagonista quieren venir porque ven a dos chicas que casi se enamoran. Es decir, claro, sí. A la hora de no presentar... les atrae ni la tecnología, ni el desarrollo, ni tal. Les atrae el amor y tal, que eso les podía... Los automóviles, sí. O sea, claro, que a lo mejor altavoz, si la música, quedado... sí. A mí me gusta la parte en la que ella llega, ¿no? Y entonces a ella la tratan de loca, claro, porque ella empieza a preguntar cosas que son obvias, ¿no? Para el planeta Tierra. Entonces se acerca a una carnicería y una señora pues comprando carne y dice, ¿y esto qué es? Están cadáveres. ¿Qué es lo que lleva? Entonces le coge a la señora y le dice, ¿qué lleva usted ahí? Dice, mi carne, yo la he pagado, yo no sé qué. O sea, como diciendo, estás loca, ¿por qué me estás preguntando estas cosas? Y luego todas las personas a las que ella va preguntando y que le toman por loca, se demuestra que están más locos todavía, ¿no? En ese planeta Tierra, porque no son felices, porque la mujer de la carne llega a sacar la carne en plan, ¿y esto? ¿Por qué me voy a comer esto? No es como... O sea, te hace reflexionar mucho. Eso me gusta mucho. Qué curiosa es esta cosa gris que lo cubre todo. Parece como si no tuvieran tierra. ¿Cómo se las apañarán para hacer crecer las plantas? ¿Y esto qué es? Una boñiga. Y ahí hay otra. Vaya, eso es que no tienen retretes. Menos mal que tengo los zapatos de Osam. Tienen mal aspecto, hay mucha gente enferma. Este sufre del estómago. Del estómago, corazón, hígado, estómago. ¿Y esto? ¿Pero qué es esto? Una exposición de cadáveres. Una carnicería. Y la contaminación, eso, la gente comiendo carne, problemas de estómago, el estrés y las boñigas del suelo, que son pues los regalitos que dejaban algunos animales de compañía, los perritos. Y entonces ella, esa sociedad, le resulta así, como va como paseando por las calles y entonces se va descubriendo anécdotas. Hombre, a mí me parece que retrata una realidad crítica con un modelo, con el consumismo tan excesivo, con el tipo de sociedad que estamos construyendo, pero paralelamente tienen muchas cosas que son muy razonables. Hay una supeditación brutal a todo, a lo tecnológico, a todo, ¿no? Y vemos pues el hijo del matrimonio que la coge,
que está completamente enganchado a la televisión, a los videojuegos, al Walkman, y entonces te dices, bueno, pues algo de verdad, de enajenación sobre el mundo en el que estamos viviendo, es verdad que tenemos, que asumimos y que además le abrimos la puerta y nos entregamos absolutamente a ella, porque a todos nos encanta poner la tele y ver Juego de Tronos, o la serie que sea, y nos entregamos. Algunas son más sofisticados, otros se entregan a programas del corazón, pero bueno, no deja de ser una forma de entrega, de enajenación frente al mundo que estamos viviendo y las cosas que hay fuera, ¿no? A mí me llama la atención lo ecologista que es la película, porque es verdad que denuncia y critica, y quizá el aspecto que más intenta poner de relieve es eso, la contaminación, cómo hemos vivido de espaldas a la naturaleza. Ella va diciendo, pero ¿y el agua y el río? Porque además ella necesita el agua y dice que si llevo caminando 20 minutos y no he cruzado ningún río, ¿cómo es posible, no? Y luego está todo el rato tosiendo, poniéndose mala un poco por la contaminación, y esa denuncia, porque es del 96, y esto se va denunciando tantos años, tantas décadas, y hemos avanzado tan poco en eso que realmente sí que me gusta ese mensaje que lanza la película. Es un poco hasta desesperante, ¿no? Porque te queda como un sabor amargo de decir, ostras, si esto lo decían en el 96 ya, y mucho antes, evidentemente, como algo de lo que somos totalmente conscientes. Somos conscientes del aire que respiramos, de la comida que comemos, del ambiente en el que vivimos, de cómo convivimos. Sabemos ese tipo de críticas, las conocemos, pero basta con ver una película que te lo refleje para que digas, ¿y por qué no hemos encontrado una solución? ¿Cómo puede ser con tantos años, lo que decías tú, ¿no? Y ella también, bueno, pues se llega a ver como un Jesucristo, ¿no? Una de Jesucristo dice, el hombre crucificado, pero ¿por qué tienen esto ahora? Vaya, qué cobertizo tan bonito. Lástima que no hayan puesto árboles dentro, pero no está mal. ¡Ah! ¡Ay, va! Pero si ese es uno de los nuestros. Si es el muchacho que les mandamos hace 2000 años y que crucificaron. Si es Jesús. Caray, me dan escalofríos. Señora, ¿qué está haciendo? Estoy cogiendo oro. Dime una cosa, ¿conoces a ese? ¿Ese? ¿Es Jesús? Ah, ¿le conoces? ¿Y sabes por qué le han puesto ahí? Porque nació el día de Navidad. ¿Ah, sí? A mí me regalaron una pistola y un coche grande por Navidad. Rick, ven aquí. Vaya. Un hombre crucificado es igual a una pistola y un coche. Es fácil. Sí, porque luego es verdad que vivimos en un mundo profundamente complejo que si lo tuviéramos que explicar tendríamos muchísimos problemas. A mí esa idea sí me hace mucha gracia, que en realidad es lo que siempre hemos dicho. ¿Qué pasaría si llegase un extraterrestre y le tuviéramos que explicar, yo qué sé, el conflicto catalán? O sea, miraría diciendo, ¿de qué me estáis contando? O el mismo hecho, lo que decía el niño, ¿no? Todo, digamos, la religión, la Navidad se reduce a, no, a mí me trajeron una pistola y un coche. O eso, ¿cómo explicarías lo de los bautismos civiles o las comuniones civiles? La gente que quiere hacer la fiesta, pero como no quieren ni bautizar ni que sus hijos hagan la comunión, se inventan, en el fondo, hay tantas cosas del comportamiento humano que analizado un poco con perspectiva dices, ¿por qué? ¿Qué? No entiendo nada. Es muy gracioso. Bueno, decíamos, invitábamos a los oyentes 627-002-002, el WhatsApp del programa, que dejasen sus notas de audio. Hola, Resistencia. Acabo de terminar de ver la película La Belle Verte y, me ha gustado mucho. Me parece que refleja muy bien la deriva de esta sociedad donde lo importante es poseer en vez de vivir. Y me ha recordado el estudio de antropólogo que leí hace tiempo, en el cual mostraba cómo, por ejemplo, los bosquimanos, para mantener a su familia, trabajaban como unas 40 horas semanales y el resto del tiempo lo dedicaban a convivir. Eso es algo que nosotros hemos olvidado en esta sociedad. Un saludo de Resistencia. También que estamos viviendo un cambio en la sociedad tan gigantesco que lo que hace 25 años estaba vigente. Ayer hablábamos en el programa de la transformación tecnológica cuando llamamos a Carlos Barrabés, la robótica, cómo va a cambiarlo absolutamente todo, y eso tiene también pues un poco esa misma dirección, ¿no? Bueno, como tiene poderes, lo que consigue este personaje es, entre otras cosas, que la gente pues actúe de otra manera, la gente de su alrededor allí en París. ¿Puedo ver esa cosa cuadrada? ¿El qué? ¿La tele? Sí, me interesa, nunca he visto algo así. A ver, señor Robet, ¿qué plan hay para el empleo? Verá, mi partido y yo decimos que hay que crear más empleo. Empleo, crear más empleo.
ahí les Hay envía que mejorar las estadísticas una cosita para que digan la verdad. dejen en paz y seguir llenándonos los bolsillos. Yo tengo una idea, inventar un nuevo empleo. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Uno sin inversión y con materia prima abundante. ¿Y eso es caro? Totalmente gratis. ¿Y lo puede hacer cualquiera? ¿Los parados y los marginados? Sobre todo ellos. No requiere estudios, se contrata en masa y se acaba con el paro. Y las estadísticas son ¿Qué estupendas. empleo es ese? Come mierda. ¿Come mierda? Sí. ¿Come mierda? Sí. Es cierto que la materia prima es gratis. Y cualquiera puede hacerlo. Es verdad, y los parados ya están acostumbrados, pero el problema es... ¿para qué sirve? Para nada. ¿Entonces? Eso nos importa un comino mientras mejoren las estadísticas. ¿Qué dice? Eso nos importa un comino mientras mejoren las estadísticas. Sí, eso es cierto. Hacemos una campaña publicitaria para valorar la imagen de los comemierdas. Comen su mierda y les soltamos unas migajas a cambio que no nos cuestan nada ya que salen de sus impuestos y seguimos como Lo antes. estoy viendo. Con todas las ayudas sociales que reciben no tendrán encima la jeta de exigirnos tener un trabajo útil. Sería el colmo. Sí. Así que les hace decir la verdad. Es la realidad de que incluso hemos llegado a ver en momentos de crisis en este país, ¿no? Es verdad que no nos lo han dicho claramente, nunca vamos a escuchar a un presidente del gobierno decirnos esto, pero sí que se ha escuchado el hecho de, bueno, hay precariedad en este país, pero hay empleo, hay mucho empleo. El paro ha bajado, gracias al Partido Popular el empleo ha subido. Y hay muchas personas que tienen trabajo. Y además las cifras siempre les van bien, o sea, siempre son en beneficio, ¿no? Siempre son buenas para el discurso del gobierno. En eso son maestros y además es que me encanta esta parte porque es que muestra perfectamente lo que hay detrás de muchos discursos políticos, ¿no? Y por eso tenemos que intentar tener esa visión crítica de lo que nos están contando, porque detrás hay una intencionalidad. Y es que esto lo dice claramente. Lo estamos viendo en el caso de Cataluña, el tema de conseguir rédito electoral, las encuestas, las estadísticas, son súper importantes y están todas ellas detrás de muchos líderes políticos. No, pero además en los discursos se ve, acordaros de cuando veíamos la de la cortina de humo, ¿no? Cómo todo se basa en mantener esa especie de ficción y tal hasta el día de las elecciones. Entonces ya da lo mismo. Y es verdad que en los discursos políticos ojalá pudieras oír como hace con esta especie de poder telepático que tiene la protagonista lo que de verdad piensan los políticos y los líderes. Porque claro, de hecho, luego cuando cuentan lo que pasó en el planeta idílico, explican, por ejemplo, que uno de la revolución que termina convirtiendo la vida en esta comuna se basa por acabar pues con las farmacéuticas, con las empresas, los fabricantes de armas, con todas las empresas que digamos hacen daño al planeta. Y uno de los colectivos que señalan son precisamente los políticos, ¿no? Los políticos que se dedicaban a aprovecharse y que no trabajaban por el bien común. Luego que decías que España está ahí, es verdad que eso nos lo cuentan, pero hace esta semana o la semana pasada una estadística de la OCDE que precisamente decía que España era el país con el mayor porcentaje de trabajadores pobres. Que esto también es verdad que con el tema de la precariedad da que pensar, ¿no? Estaba por encima incluso de Grecia, de Portugal, era uno de los países en los que más acuciante era el problema, ¿no? Gente que trabaja y aún así está por debajo del umbral de la pobreza. Bueno, es una profunda crítica y que sobre todo se concreta en el momento en que les preguntan, bueno, ¿qué es lo que ocurrió en vuestro planeta? ¿Por qué desembocó? ¿Cuál es la historia de vuestro planeta? ¿Por qué desembocasteis en vivir en esta especie de comuna hippie de seda y junco? Después de la era industrial tuvimos los grandes procesos y los boicots. Los procesos. Todos los que fabricaban productos nocivos para la salud de humanos, animales y plantas fueron declarados culpables de crímenes contra el planeta. ¿Cómo quiénes? La industria agroalimentaria y la química, los fabricantes de armas, tabaco y alcohol, las industrias farmacéuticas y nucleares, los fabricantes de automóviles, muchos médicos y los políticos que se habían enriquecido permitiéndolo todo. Mucha gente, ¿no? Hubo una guerra civil y después vino el boicot. ¿El boicot? Todo lo que era malo para la vida se dejaba de comprar o se tiraba. Era el arma absoluta. Sin compras no había poder. Las autoridades no podían hacer nada contra eso. ¿Cómo se llamó esa época? El caos pre-renacimiento. Después hubo un renacimiento. Ya lo creo. Y así acabaron con esa sociedad que en todo caso además tenía sus... No sé muy bien cómo desarrollaron los poderes telepáticos y todas estas cosas. Claro, porque decían que como tenían más tiempo para formarse y tal, pues se supone
que habían desarrollado partes del cerebro que las personas de la Tierra no habían desarrollado. Comunistas. Sí, entonces se convertían todos en comunistas telepáticos. Claro. Bueno, la película no está mal, tiene algo de ingenuidad y la propia estética, pues si no la coges con un poco de energía, a lo mejor te puede frenar, pero la verdad es que el discurso y el mensaje lo estás viendo y estás diciendo, joder, pues es que un poco de razón sí que hay, aunque esté presentado en forma de sátira y pues con esa misma mirada, ¿no? De hecho, a mí había elementos que me recordaban a Matrix, fíjate, y estaba mirando y la película es anterior, pero esa escena en la que ella... ¿Es anterior a Matrix? Es anterior a Matrix, sí, pero es como un Matrix sin efectos especiales, ¿no? En realidad plantea ahí una especie de realidad paralela y esa escena en la que ella llega y para comunicarse tiene que activar los programas de idiomas y hasta que encuentra el idioma correcto, me recordaba un poco a alguna escena de Matrix en la que tiene que buscar el curso para pilotar helicópteros y estas cosas, pero es verdad que te plantea eso, un futuro alternativo, dos mundos y tal. Me recordaba un poquito eso, como en un Matrix sin efectos especiales y desde luego con otro tipo de mensaje, pero sí que no le tiene nada que ver, o sea, quiero decir, Matrix es una película que es una exhibición de efectos especiales absolutamente bestial y aquí no hay un solo efecto especial. Pero el mensaje tiene un punto en común. Pero el mensaje tiene conexiones de ese tipo. Porque la crítica social y sí. es verdad que en Matrix además lo han llevado un punto más allá en el hecho de que ya no solo es que vivas con una serie de problemas, sino que te han convencido y vives en una realidad paralela porque el mundo real no te permitiría ya vivir, pero sería un poquito a lo mejor el paso siguiente a lo que nos puede estar esperando. Bueno, pues esta es la película elegida esta semana en la cafetera El Planeta Libre, la película de 1996 que ha ocupado hoy el Videoforum, y ahora a continuación ponemos una votación ya de manera un poco más organizada para la película de la semana que viene. Pilar, María, muchísimas gracias, buen fin de semana, disfrutad, pasadlo bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós, Mary, disfruta en tu viaje, adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.